Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Esta historia ocurrió en 2002. Durante sus vacaciones de verano en Kansas, Alexandra Kemp, de 19 años, también conocida como Ali Kemp, trabajaba en una piscina al aire libre. Su hermano también trabajaba allí, pero en turnos diferentes. Cuando llegó al trabajo un día y no pudo localizar a su hermana, contactó a su padre. El tipo no podía creer que Ali estuviera más cerca de lo que pensaba. Alexandra Elizabeth Kemp nació el 11 de octubre de 1982 en Leawood, Kansas, que está en la frontera con Missouri. Era la mayor de 3 hijos y la única hija de sus padres. Alexandra se graduó de la escuela secundaria con honores y asistió a la Universidad Estatal de Kansas. Tenía grandes planes para su vida, incluyendo un viaje en 2002. Después de terminar su primer año de universidad, regresó a Leawood para sus vacaciones de verano. Había una piscina al aire libre cerca de la casa de sus padres. Su hermano menor, Tyler, trabaja allí. Alexandra, también, decidió trabajar a tiempo parcial durante el verano para complementar sus ingresos. No era un lugar concurrido. La piscina estaba destinada principalmente a los residentes del vecindario. Por cierto, esta piscina sigue en funcionamiento a partir del 18 de junio de 2002. Alexandra estaba en el trabajo. El día estaba nublado, así que había menos visitantes de lo habitual. Tyler llegó a la piscina alrededor de las 5 p.m. para comenzar su turno, pero su hermana no estaba presente. Su teléfono y bolso estaban en la mesa, donde ella solía sentarse. Confundido, Tyler llamó a sus padres e informó que Alexandra había desaparecido. Su padre, Roger Kemp, se apresuró al lugar. Lo primero que hizo fue mirar en la piscina. Roger exhaló con alivio al ver que la piscina estaba vacía. Roger luego fue a una pequeña sala de bombas cerca de la piscina, que contenía varios equipos de purificación de agua, una escalera y otros artículos. Una vez dentro, el hombre miró a su alrededor pero no vio nada sospechoso. Pero luego notó una pierna sobresaliendo de debajo de la lona. Corriendo y levantando la lona, Roger vio a su hija brutalmente golpeada. Estaba desnuda de la cintura para abajo, con numerosos moretones en la cara y el cuerpo. El hombre marcó inmediatamente el 911. Mientras hablaba con el operador, lloró y suplicó a Alexandra que no lo abandonara. Cuando llegó la ambulancia, Roger estaba administrando RCP a su hija. Transportaron a la niña al hospital. Desafortunadamente, a pesar de sus mejores esfuerzos, Alexandra no sobrevivió. Fue declarada muerta inmediatamente después de llegar al hospital. Alexandra murió por estrangulación a pesar de haber sufrido numerosas lesiones graves. Aunque su cuerpo estaba parcialmente desnudo, los expertos no encontraron evidencia de que alguien la hubiera forzado a tener intimidad antes de su muerte. La policía acordonó la piscina mientras esperaban los resultados de un análisis de las muestras de ADN tomadas del cuerpo de Alexandra, con la esperanza de encontrar pistas que les ayudaran a identificar al perpetrador. Había signos evidentes de una lucha en la habitación donde Roger descubrió el cuerpo de Alexandra. Sus chanclas estaban en 2 lugares diferentes. La policía también descubrió un gel antiséptico abierto con una tapa dentro. Unos días después, mientras la policía buscaba desesperadamente al perpetrador, la familia de Alexandra y cientos de personas solidarias se despidieron en una ceremonia fúnebre. El primer sospechoso era Phil House, con quien Alexandra había estado saliendo desde la secundaria. Phil también trabajaba como administrador de la piscina. Alexandra murió mientras trabajaba el turno de la mañana, y Alexandra llegó al mediodía. Su turno estaba programado para durar 5 horas. Phil solía quedarse después del trabajo para pasar más tiempo con su novia, Alexandra, pero esta vez se fue inmediatamente después de su turno porque habían planeado una cita nocturna. Como se mencionó anteriormente, el hermano de Alexandra llegó al trabajo y la encontró ya bajo una lona en la sala de bombas. Sin embargo, Phil tenía una coartada sólida, por lo que la policía lo eliminó rápidamente de la lista de sospechosos. Hablando con los detectives, él declaró que a Alexandra no le gustaba estar sola. Los cortacésped la miraban frecuentemente y trataban de coquetear con ella. La policía interrogó a los cortacésped, pero todos los hombres tenían una coartada. Sin embargo, no era un callejón sin salida absoluto. Varios hombres informaron haber visto a un extraño sentado en los arbustos con una cámara de video, probablemente observando a las chicas y sus trajes de baño. Vieron a este hombre cerca de la piscina el día antes de que Alexandra muriera. Además, alguien afirmó que se fue en una vieja camioneta Ford. Para investigar la actividad en el teléfono móvil de la chica, los expertos descubrieron que se comunicó con una amiga llamada Laurel el día que murió. Incluso acordaron encontrarse, y Laurel se presentó en la comisaría para ser interrogada.
Les dijo a los investigadores que Alexandra la invitó a sentarse con ella hasta que terminara su turno. El clima ese día no era ideal, así que nadie vino a la piscina, lo que hizo que Alexandra se sintiera mejor. Según Laurel, llegó a la piscina alrededor de las 2:30 p.m. Estacioné a unos metros de la cerca, pero Alexandra no estaba presente. Laurel comenzó a tocar la bocina, esperando que Alexandra respondiera al sonido, pero en lugar de su amiga, vio a un hombre salir de la casa de la piscina. El hombre le dio una sonrisa y le saludó con la mano. Laurel no conocía a este hombre. Supuso que era el jefe de Alexandra, y decidió irse para no causar más problemas a su amiga. En ese momento, ella creía que Alexandra estaría en problemas si el jefe descubría que estaba hablando con amigos durante las horas de trabajo. Pero ese hombre no era el supervisor ni el compañero de trabajo de Alexandra. La policía estaba casi segura de que Laurel había visto al criminal basándose en su descripción del boceto del sospechoso realizado por el artista forense. La policía estaba buscando a un hombre blanco de 30 años, de complexión robusta, con cabello corto y castaño, que conducía una camioneta Ford de 1980. Las autoridades recibieron numerosas pistas. Una persona afirmó que el hombre llamado James era heterosexual, se parecía mucho al boceto del sospechoso, conducía una vieja camioneta Ford y trabajaba como mecánico a unos 20 minutos de la piscina. Cuando la policía encontró al hombre y lo llevó a la estación, quedaron asombrados por su parecido con el retrato hablado basado en la descripción de Laurel. James negó estar involucrado en la muerte de Alexandra Kemp. El empleador del hombre confirmó su coartada, afirmando que James estaba en el trabajo el día en que murió Alexandra. Como resultado, lo despidieron de manera más directa. Mientras tanto, la policía recibió un informe de laboratorio que reveló ADN masculino en un tubo de gel antiséptico encontrado en la escena del crimen y en el cuerpo de Alexandra. Sin embargo, fue ineficaz porque la policía no encontró coincidencias en las bases de datos cuando buscaron estas muestras. Los amigos, la familia y el novio de Alexandra fueron oficialmente excluidos de la lista de sospechosos porque su ADN no coincidía con las muestras de ADN descubiertas. El padre de Alexandra, Roger Kemp, fue la fuerza impulsora detrás de esta investigación. Perder a su amada hija le despojó del sentido de la vida, pero lo recuperó al proponerse como objetivo encontrar a la persona que mató a Alexandra. En una entrevista, Roger afirmó que tienes dos opciones: quedarte en la cama y cubrirte con la manta o salir y luchar. Decidí luchar. La perseverancia y tenacidad de Roger impresionaron al departamento de policía, por lo que se le dio su propio espacio en la comisaría, donde recopilaba toda la información que recibía y compartía posibles pistas con la investigación. Después de revisar todas las pistas disponibles, Roger y los investigadores contactaron a los productores del programa de televisión America's Most Wanted y solicitaron que se produjera un episodio sobre la muerte de Alexandra. Los creadores aceptaron. Una vez fue el programa de televisión más largo, con 24 temporadas. Después de que se emitió la historia de Alexandra, la policía comenzó a recibir cientos de llamadas con información. Investigaron todas las pistas, pero ninguna de ellas condujo a un avance. La investigación terminó en un callejón sin salida. En febrero de 2003, 8 meses después de la muerte de Alexandra, apareció una nueva pista, aparentemente sólida. Como resultado de la actividad de búsqueda, un hombre ha sido arrestado en Utah. Recibieron 3 declaraciones sobre esta persona en el transcurso de varios días. 2 mujeres y una niña de 14 años, que no están relacionadas entre sí, le dijeron a la policía que un hombre las obligó a tener intimidad. El criminal huyó, pero finalmente fue detenido en Utah. Este hombre resultó ser James Strader, el mismo hombre que la policía de Kansas había interrogado previamente. Los rasgos faciales de Strader eran muy similares al boceto del sospechoso. Por alguna razón, en ese momento nadie recogió su muestra de ADN. Quizás nadie lo hizo porque el jefe de Strader convenció a la policía de que él estaba en el trabajo el día del crimen y no había salido. Todos pensaban que el caso de Alexandra Kemp estaba a punto de resolverse, pero Strader negó cualquier implicación en su muerte. Admitió que se parecía mucho al retrato del sospechoso, pero afirmó que no había estado cerca de la piscina ese día. Proporcionó una muestra de ADN para su análisis. Sin embargo, el resultado decepcionó a todos. Su ADN no coincidía con el encontrado en el cuerpo de Alexandra ni en el tubo de gel antiséptico. Terminará en prisión por cargos no relacionados. Y la investigación del caso de Alexandra Kemp
se estancó una vez más. Alexandra murió hace un año y la policía aún no tiene sospechosos. Roger Kemp y Phil House, el hombre con el que Alexandra estaba saliendo, continuaron su lucha por la justicia. Phil, presidente de la comunidad estudiantil, distribuyó el retrato del sospechoso por correo electrónico a estudiantes de otras universidades. También solicitó que los estudiantes de otras instituciones educativas vean un episodio de America's Most Wanted con Alexandra Kemp. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de sus familiares y la policía, no se logró nada. Ha pasado otro año. Roger Kemp se negó a rendirse y continuó luchando por la justicia de su hija. Se puso en contacto con America's Most Wanted nuevamente, esta vez solicitando que se repitiera el episodio sobre la muerte de Alexandra. Cuando los creadores le preguntaron a Roger si había alguna nueva información en el caso, él respondió: no. Tal determinación de un padre que perdió a su hija impresionó a los creadores del programa. Por lo tanto, el episodio se volvió a emitir. Después de eso, la policía recibió un alto volumen de llamadas. Roger ofreció una recompensa de $25,000, con 0 centavos por cualquier información que pudiera ayudar a identificar a la persona que mató a Alexandra. La ciudad de Leawood lo aumentó a $50,000 con 0 centavos. Roger también publicó una imagen del boceto de su hija de los sospechosos junto con información sobre la recompensa en los periódicos. Un día, estaba conduciendo por la autopista y notó las vallas publicitarias. En ese momento, Roger se dio cuenta de que una valla publicitaria era una excelente manera de llamar la atención. Comenzó a llamar a agencias de publicidad para ver cuánto costaría colocar la información necesaria en una de las vallas publicitarias. Una de las agencias con las que Roger se puso en contacto fue Lamar Advertising Company. Cuando el dueño de la empresa se enteró de que Roger Kemp quería alquilar una valla publicitaria, se negó a aceptar su dinero. En su lugar, le dijo que podía publicar información de forma gratuita en múltiples vallas publicitarias. Roger decidió publicar un boceto del sospechoso y la información sobre la recompensa en vallas publicitarias cerca de una de las autopistas más transitadas del estado. La policía recibió cientos de pistas que tomaron tiempo en investigar. Al mismo tiempo, algunas pistas se referían al mismo hombre. 2 personas no relacionadas informaron sobre Teddy Hoover, el dueño de una vieja camioneta Ford. El hombre trabajaba en el mantenimiento de piscinas y se parece al boceto del sospechoso. Tantas coincidencias no podían ser una casualidad, así que la policía comenzó a buscar a un hombre llamado Teddy Hoover. Descubrieron su dirección en Kansas y fueron allí de inmediato. Hoover abrió la puerta. Estaba sorprendido y visiblemente nervioso, pero no era su culpa. Muchas personas se ponen nerviosas cuando la policía llama a su puerta. Preguntaron por su paradero el 18 de junio de 2002. Como era de esperar, el hombre respondió que no podía recordar porque habían pasado 2 años. Pocas personas recordarán dónde estaban en un día específico hace varios años. Hoover también negó cualquier participación en el mantenimiento de la piscina donde trabajaba Alexandra. No obstante, los detectives le pidieron que proporcionara voluntariamente una muestra de su ADN para eliminarlo de la lista de sospechosos. Hoover respondió que necesitaba consultar a un abogado antes de proceder. Dijo que llamaría a la policía él mismo después de consultar con un abogado. Aproximadamente un día después, el abogado de Hoover contactó a los investigadores, afirmando que su cliente estaba preocupado por la posibilidad de que su muestra terminara en la base de datos. Teddy, supuestamente, creía en una variedad de teorías de conspiración. En otras palabras, creía que la policía lo usaría en su contra. En otros casos, los investigadores prometieron no ingresar el ADN de Hoover en ninguna base de datos, y solo lo compararían con el ADN encontrado en Alexandra Kemp. El abogado dijo que hablaría con su cliente y volvería a llamar. Mientras esperaban una llamada, la policía revisó los materiales por 100ª vez y descubrió un trozo de papel con un nombre familiar y una de las carpetas. El día que murió Alexandra, los detectives entrevistaron a los transeúntes reunidos junto a la piscina con la esperanza de saber si habían presenciado algo sospechoso. Ted Hoover fue una de las personas con las que la policía habló junto a la piscina. Indicaba que él estaba en la escena del crimen. A pesar de su afirmación de que nunca había estado allí, la policía se convenció cada vez más de que Ted Hoover era el hombre que habían estado buscando durante 2 años. Después de varios días de espera, los investigadores contactaron al abogado de Hoover,
y le preguntaron si su cliente estaba dispuesto a proporcionar una muestra de su ADN. La respuesta del abogado sorprendió a los investigadores. El hombre declaró que su cliente rechazó sus servicios y dejó de contactarlo. La policía fue inmediatamente a la casa de Hoover, pero su principal sospechoso ya se había escapado. Añadieron al hombre de 29 años a la lista nacional de buscados. Sin embargo, logró cubrir sus huellas con bastante éxito. Las vallas publicitarias con la imagen del sospechoso permanecieron en su lugar, y los detectives habían estado buscando a Hoover durante meses sin éxito. En septiembre de 2004, un hombre llamó a la policía y afirmó tener información sobre el sospechoso. Afirmó conocer el nombre de la novia de Teddy, con quien vivía en Kansas. Los detectives decidieron identificar a esta mujer, pero descubrieron que ella dejó el estado alrededor del mismo tiempo en que Hoover huyó. El nombre de la mujer era Laura Barr, y el Servicio Postal de los Estados Unidos informó a la policía del estado de Kansas que ella estaba recibiendo correo en Litchfield, Connecticut. Un hombre llamado Benjamin Appleby también recibía correo en esa dirección. La casa donde vivían estaba en una zona rural remota. La policía estaba segura de que Benjamin Appleby era un seudónimo o el nombre real de Teddy Hoover. En 1997, los detectives contactaron a la Policía Estatal de Connecticut y les pidieron que ayudaran en la búsqueda de Appleby. El hombre tenía problemas legales en Connecticut, y se emitió una orden de arresto en su contra. El hombre se expuso frente a una escolar. Sin embargo, Benjamin huyó del estado y la policía no pudo localizarlo. Con una orden de arresto, los detectives se dirigieron a la dirección de entrega de correo de Benjamin Appleby. Descubrieron al hombre en casa y lo arrestaron de inmediato, ya que el detective de Kansas sospechaba que Benjamin Appleby y Teddy Hoover eran la misma persona. En 1997, Appleby tuvo problemas legales en Connecticut. Él huyó del estado y vivió como Teddy Hoover. Pero cuando los detectives en Kansas quisieron una muestra de su ADN para determinar su implicación en la muerte de Alexandra Kemp, regresó a Connecticut, comenzó a vivir bajo su verdadero nombre e intentó mantener un perfil bajo, asumiendo que todos se habían olvidado de sus fechorías. Appleby se negó a ser extraditado a Kansas, así que los detectives de Leawood viajaron a Connecticut, suponiendo que nuevamente declare su inocencia. Los detectives lo engañaron. Antes de llevar al hombre a la sala de interrogatorios, colgaron fotos de la escena del crimen, así como fotos de Alexandra y Appleby, y colocaron carpetas en la mesa con su nombre. La policía hizo grandes esfuerzos para darle la impresión de que la investigación era exhaustiva. Cuando el hombre llegó a la sala de interrogatorios, se quedó sin palabras. Uno de los detectives preguntó: ¿Qué crees que pasará después de que obtengamos una muestra de tu ADN? Appleby se echó a llorar y asumió la responsabilidad de la muerte de Alexandra. Relató los acontecimientos del nublado día de junio. Benjamin notó a Alexandra, y ella le pareció atractiva. Decidió coquetear con ella, y cuando ella entró en la sala de bombas, la siguió y cerró la puerta impidiendo que saliera. Appleby tocó a la chica, y ella le devolvió el golpe. La golpeó y la estranguló por humillación. Alexandra perdió el conocimiento, y Appleby decidió satisfacer su lujuria desnudándola parcialmente. Tomó un tubo de gel antiséptico del botiquín de primeros auxilios y tenía la intención de usarlo como lubricante. La amiga de Alexandra, que estaba sentada en el coche detrás de la cerca y tocando el claxon, lo detuvo de llevar a cabo su plan. Tenía miedo de ser atrapado con las manos en la masa, así que cubrió su cuerpo y salió de la habitación. Cuando vio a la amiga de Alexandra, sonrió y saludó. Luego se subió a su camioneta y se marchó. Unas horas más tarde, regresó a la escena del crimen y se unió a la multitud de curiosos reunidos junto a la piscina. El análisis de ADN confirmó que el ADN encontrado en el tubo de gel y en el cuerpo de Alexandra pertenecía a Benjamin Appleby. Así, después de más de 2 años, y en gran parte gracias a los esfuerzos de Roger Kemp, la policía descubrió al hombre que mató a Alexandra. Appleby dijo a los investigadores que estaba dispuesta a admitir plenamente su culpabilidad para cerrar el caso rápidamente y evitar que la familia de Alexandra pasara por otra prueba emocional,
pero en la primera audiencia judicial declaró su inocencia, afirmando que confesó bajo presión. Se puede decir mucho, pero discutir el análisis de ADN es inútil. Solo había una muestra de ADN en el cuerpo de la víctima que pertenecía a Benjamin Appleby. Al darse cuenta de esto, sus abogados intentaron persuadir al tribunal de que su cliente no tenía la intención de matar a Alexandra. Dijeron que Benjamin admitió haber matado a Alexandra Kemp, pero negó haberlo hecho intencionalmente. Sin embargo, los expertos forenses recordaron a todos que el criminal había estado estrangulando a la chica durante aproximadamente 10 minutos. Podía haber parado, pero decidió no hacerlo. Según la fiscalía, él vino a la piscina por una razón: para observarla. Desafortunadamente, el 18 de junio de 2002, la piscina estaba turbia y vacía. Appleby aprovechó la situación. En diciembre de 2005, un jurado lo declaró culpable. El tribunal lo condenó a cadena perpetua con la opción de solicitar libertad condicional después de 50 años. Recibió 19 años adicionales por intentar forzarla a tener intimidad. Appleby apeló la decisión del tribunal en 2019 y su sentencia de cadena perpetua por privación de vida en primer grado fue confirmada. El Tribunal de Apelación dictaminó que un intento de establecer intimidad con Alexandra fue considerado cuando se dictó la primera sentencia. Así, Appleby fue condenado 2 veces por el mismo delito. Basándose en esto, el tribunal anuló la segunda condena. Incluso si es liberado bajo libertad condicional, Appleby tendrá 81 años en ese momento. Los investigadores admitieron que la perseverancia de Roger Kemp les ayudó a encontrar al criminal. Cuando Appleby estaba en prisión, Roger y su esposa comenzaron una clase de defensa personal para chicas, a través de la cual decenas de miles de chicas y mujeres de todo el país aprendieron técnicas básicas de defensa personal. Las vallas publicitarias no eran un concepto nuevo. En 1991, tras la muerte por estrangulación de Kathy Page, de 34 años, su padre comenzó a colocar vallas publicitarias criticando a la policía. Y esta historia inspiró a los cineastas. 3 anuncios por un crimen. Sin embargo, después de que Roger Kemp publicara un boceto del sospechoso en vallas publicitarias, la gente comenzó a usar este método en todo el país. Además, muchas personas continúan usándolo hoy en día. La persistencia de Roger en la investigación, así como sus esfuerzos posteriores para beneficiar a la sociedad, no pasaron desapercibidos. En la Casa Blanca, recibió la Medalla Presidencial de Ciudadanos del presidente Barack Obama. Roger Kemp, de 77 años, falleció el 1 de marzo de 2022. Hasta su muerte, trabajó para una fundación que lleva el nombre de su hija. Él declaró que consideraría exitosos sus esfuerzos si lograban salvar al menos una persona. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. La misteriosa desaparición de Susan Pili envió ondas de choque a través de su comunidad, causando serias preocupaciones entre sus seres queridos. Susan, una contadora de 38 años, tenía previsto comenzar a trabajar las 9 a.m. esa fatídica mañana de martes en gestión de infraestructuras en Thistle Street, Edimburgo, Escocia. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana y Susan no aparecía en su escritorio, sus compañeros de trabajo se preocuparon cada vez más. Era completamente fuera de su carácter llegar tarde o irse del trabajo sin previo aviso. Preocupados por su ausencia inexplicada, los compañeros de trabajo de Susan decidieron contactar a sus padres, Robert y Sylvia Pile. Susan había comunicado por última vez con sus padres a las 8:30 a.m., cuando les envió un mensaje de texto para decirles que estaba en camino al trabajo. Dado este mensaje de texto, sus padres se preocuparon mucho por su bienestar cuando no llegó al trabajo como se esperaba. Sospechaban que algo inusual había ocurrido durante su trayecto porque no habían tenido noticias de ella desde el mensaje inicial. Los padres de Susan, que estaban cada vez más preocupados, informaron de su desaparición a la policía local esa misma tarde. En los días siguientes, las fuerzas del orden iniciaron una investigación, haciendo solicitudes públicas de información y entrevistando a personas que conocían a Susan. A medida que avanzaba la investigación, surgieron varios hechos inquietantes. Las tarjetas bancarias y el teléfono de Susan no habían mostrado actividad desde su desaparición. No había usado su pase de autobús
ni se había comunicado con ninguno de sus amigos o familiares. Además, la familia de Susan creía que no se habría ido sin informar a nadie, porque tenía responsabilidades en casa, como cuidar de sus mascotas. El padre de Susan, Robert, expresó la profunda confusión y angustia que rodeaba a su familia durante este difícil momento. Comparó su desaparición con un enigma desconcertante, afirmando que se sentía como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando un vacío inexplicable. La repentina desaparición de Susan seguía siendo un misterio desconcertante y profundamente inquietante, con sus seres queridos, las fuerzas del orden y la comunidad en su conjunto buscando respuestas. La investigación sobre la misteriosa desaparición de Susan Pili comenzó a revelar nuevos detalles mientras la policía revisaba meticulosamente las grabaciones de CCTV de la zona. Las imágenes revelaron una cronología de los movimientos de Susan el día en que desapareció, arrojando luz sobre los eventos que llevaron a su desaparición. Susan siguiendo su rutina la mañana de su desaparición, saliendo de su apartamento en Whitson Road a las 8 a.m. para comenzar su día como de costumbre. Aproximadamente 20 minutos después, subió a un autobús número 2 en Stevenson Drive y continuó en su ruta habitual. Luego se trasladó al autobús número 4 en Dalry Road, frente a Caledonian Terrace. Susan bajó del autobús número 4 en Princess Street, justo enfrente del generoso gran almacén, a las 8:48 a.m. Comenzó su jornada laboral con una parada rutinaria en una tienda de conveniencia Sainsbury's. Como hacía la mayoría de las mañanas, las cámaras de vigilancia captaron la presencia de Susan en la tienda Sainsbury's. A las 8:04 am, después de terminar sus diligencias, se dirigió a su lugar de trabajo, que es la gestión de infraestructuras en Thistle Street. Las últimas imágenes conocidas de Susan fueron captadas por una cámara de CCTV cerca del edificio en la esquina, a solo 50 metros de la puerta principal de su oficina. En este punto, parecía desaparecer de la vista, dejando a las autoridades con un desconcertante misterio por resolver. La investigación reveló un detalle potencialmente significativo. A las 8:55 am, un taxi negro se detuvo en la zona donde se vio a Susan por última vez. Aunque las fuerzas del orden no creían que el taxista estuviera directamente involucrado en la desaparición de Susan, sí hicieron un llamado al conductor para que se presentara y ayudara con su investigación en curso. Este desarrollo planteó preguntas sobre si el taxista había presenciado algo inusual o tenía información que pudiera ayudar a resolver el misterio de la desaparición de Susan Pili. A medida que avanzaba la investigación sobre la desaparición de Susan Pili, las fuerzas del orden comenzaron a indagar en su vida personal en un intento de comprender mejor las circunstancias que rodearon su desaparición. Sus investigaciones los llevaron a lo que parecía ser un complejo triángulo amoroso, lo que arrojó luz sobre un posible motivo para el crimen. Susan, una mujer soltera, había estado recientemente en una relación romántica con un compañero de trabajo, David Gilroy. Sin embargo, la relación terminó en diciembre de 2009. David, que estaba casado y tenía su propia familia, había decidido regresar con su esposa e hijos en un intento de reconciliarse con ellos. Le dijo a la policía que Susan había estado saliendo con otros hombres desde su ruptura, lo que implicaba que su relación romántica había terminado de manera amistosa. Varias semanas después de la misteriosa desaparición de Susan, David Gilroy informó a la policía de un robo. Afirmó que alguien entró en su casa mientras él dormía, robando tanto su teléfono móvil como su portátil. Según David, su esposa descubrió la puerta trasera rota cuando se despertó, a pesar de que apenas habían escuchado ruido durante la intrusión. Cuando le preguntaron si pensaba que el robo estaba relacionado con la desaparición de Susan, David respondió con incertidumbre, diciendo: «No lo sé». La investigación tomó un giro más oscuro y ominoso cuando las autoridades comenzaron a buscar al conductor de un coche plateado, que aparentemente se había detenido en una zona remota del bosque. Expresaron su interés en los movimientos de vehículos en la tarde y noche del 5 de mayo. El día después de la última vez que vieron a Susan. La policía estaba especialmente interesada en cualquier persona que hubiera visto el coche entre la 1 p.m. y las 3:30 p.m., así como alrededor de las 7 p.m. y las 9 p.m. en un desarrollo significativo. Las autoridades anunciaron públicamente el cambio de un caso de persona desaparecida a una investigación de asesinato. Revelan que creen que Susan fue asesinada y que su cuerpo fue desechado o ocultado a unas 90 millas de su última ubicación conocida. La búsqueda se amplió para cubrir aproximadamente 400 millas cuadradas de las zonas rurales de Hill y Butte. La investigación se centró principalmente en las regiones forestales de Rest, Mid-Thankful y Argo. A pesar de las búsquedas exhaustivas, no se encontró rastro de Susan en este momento.
A medida que avanzaba la investigación, la policía centró su búsqueda en un área de 5 millas cuadradas. Sospechaban que los restos de Susan podrían estar ocultos en Glen Crow, Ausgill y Butte. Continuaron sus esfuerzos decididos para resolver el misterio de su desaparición. A pesar de la ausencia del cuerpo de Susan, las autoridades creían haber reunido suficientes pruebas para acusar a David Gilroy de su asesinato. La investigación de este enigmático caso fue meticulosa y minuciosa. Las fuerzas del orden están trabajando incansablemente para hacer justicia. Entrevistaron a casi 1.500 testigos potenciales y documentaron meticulosamente 1.164 declaraciones. Los investigadores recopilaron diligentemente 2.325 piezas de evidencia, que incluían documentos y varios objetos. Además, examinaron las grabaciones de CCC Cuenta, de 250 ubicaciones diferentes, y realizaron búsquedas exhaustivas en 30 áreas distintas a lo largo de nuestra misión. En el tribunal, la Fiscalía se mantuvo firme, presentando un caso convincente. Sus argumentos giraban en torno a la noción de que, a pesar de la ausencia del cuerpo de Susan, una gran cantidad de pruebas apuntaban a que ella era víctima de un crimen atroz, con David como el principal sospechoso. La Fiscalía reveló el intrincado tapiz de la relación entre Susan y David, que comenzó en el trabajo. Sin embargo, su turbulenta historia de amor había tomado un giro oscuro cuando Susan decidió terminar la relación poco antes de su misteriosa desaparición, una decisión atribuida a su nuevo vínculo con otra persona. Durante el juicio, la madre de Susan, Sylvia, testificó, ofreciendo un conmovedor vistazo a la vida de su hija. Sylvia relató el matrimonio de Susan en 2004, seguido de un divorcio. Susan había dado un paso significativo hacia la independencia al comprar su propio apartamento en Edimburgo, que se convirtió en la residencia de David en 2009. Sylvia dejó claro que él había dejado a su esposa y estaba buscando el divorcio. Susan no causó la ruptura. La sala del tribunal permaneció absorta mientras la Fiscalía continuaba desentrañando la tranquila narrativa de Plex. La obsesión de David con Susan se convirtió en un tema central en su caso. La Fiscalía reveló que David envió la asombrosa cantidad de 400 mensajes de texto en el mes previo a la desaparición de Susan, lo que indica que no estaba dispuesto a aceptar el fin de su relación. Los registros telefónicos ofrecen una imagen vívida de los persistentes intentos de David por comunicarse con Susan. En los días previos a su desaparición, le enviaba más de 50 mensajes de texto por día. Su última comunicación con Susan fue el 3 de mayo, el día antes de que ella desapareciera, y consistió en 15 mensajes de texto y un correo de voz. El caso de la Fiscalía tomó un giro inquietante cuando pintó un cuadro vívido y siniestro de lo que sucedió el 4 de mayo. Afirmaron que Susan había seguido su rutina diaria habitual, yendo al trabajo como lo había hecho innumerables veces antes. En un escenario escalofriante, la Fiscalía afirmó que David esperó a que Susan llegara al edificio de oficinas y la estranguló casi de inmediato, posiblemente atrayéndola al sótano. Según su versión de los hechos, luego escondió el cuerpo sin vida de Susan en el sótano del edificio de oficinas, añadiendo al misterio que rodea su desaparición. David luego volvió a casa para recuperar su Vauxhall Vectra plateado. Eso se convertiría rápidamente en una pieza importante del rompecabezas en este inquietante caso. La Fiscalía afirmó que los restos sin vida de Susan estaban ocultos en el maletero del coche, lejos de miradas curiosas. Mientras la sala escuchaba atentamente, la Fiscalía pintó un cuadro perturbador de las acciones inmediatas de David tras el supuesto crimen. Compró ambientadores probablemente en un intento de enmascarar cualquier olor asociado con sus actividades desagradables. Además, hizo numerosas visitas al sótano y las áreas del garaje de las oficinas de gestión de infraestructuras, a pesar de no tener ninguna razón legítima para estar allí. Tras estas ominosas actividades, David continuó con su día aparentemente sin verse afectado, asistiendo a una presentación escolar con su esposa y compartiendo una comida en Victoria en Leith Walk, mientras estaba inmerso en el apasionante drama judicial en torno a la desaparición y presunto asesinato de Susan. Nuevos detalles surgieron que enviaron escalofríos por la espalda de todos los que siguieron el caso. La noche del 4 de mayo fue crucial en la narrativa de la acusación. David Gilroy aparentemente había hecho una cita para visitar una escuela al día siguiente, 5 de mayo, en Loch Gilphead, Argyll y Bute. La escuela en cuestión era cliente de su empleador, pero no parecía haber una razón legítima para su asistencia ese día en particular. Su interacción con una limpiadora de la escuela, quien le proporcionó sacos de frijoles y bridas, aumentó sus sospechas.
Este evento aparentemente insignificante pronto se convertiría en el foco de la investigación. El caso de la fiscalía ganó impulso mientras recreaban meticulosamente el viaje de David a Orgil, examinaron las grabaciones de CCTV y los registros de su teléfono móvil, revelando varios huecos de horas en ambas etapas de su viaje, desde Lot Gilpet a Inveraray. El viaje tomó unas increíbles 2 horas más en cada dirección de lo que debería haber tomado. La fiscalía afirmó que la discrepancia ocultaba un secreto siniestro. El cuerpo de Susan estaba escondido en algún lugar de esa zona. David conocía íntimamente esta región. Anteriormente he ido de vacaciones caminando allí con Susan. Cuando los investigadores examinaron el coche de David, hicieron descubrimientos escalofriantes. Se descubrió materia vegetal en el vehículo, y 3 resortes de suspensión rotos. Sugerían que había sido conducido fuera de la carretera. Las cosas se complican aún más. El tribunal se enteró de que David había apagado su teléfono en algún momento durante su viaje, lo que sumó a las pruebas en su contra. El tribunal escuchó que los perros rastreadores de cadáveres entrenados para detectar el olor de restos humanos mostraron interés tanto en el maletero del Volkswagen Vectra de David como en áreas específicas del sótano del edificio de oficinas. A medida que avanzaba el juicio, la fiscalía introdujo un aspecto físico perturbador en su caso. Cuando David fue a la comisaría el 6 de mayo para dar una declaración, las autoridades descubrieron pruebas alarmantes. David tenía rasguños en las manos, un corte en la frente, moretones en el pecho y más rasguños en las muñecas y los antebrazos. La fiscalía afirmó que David usó maquillaje para ocultar sus heridas mientras hablaba con la policía, lo que generó sospechas adicionales. Gail Hawkins, amiga de Susan en NS, subió al estrado e hizo una revelación impactante. Susan se lo había confiado, preocupada porque David había hackeado su cuenta de correo electrónico y había cedido sin autorización a sus correos. La fiscalía alegó que David había accedido a sus correos electrónicos entre el 24 de agosto de 2009 y el 30 de abril de 2010. El tribunal también descubrió que él tenía acceso a su cuenta en un sitio de citas en línea. Helen Liddell, una administradora financiera en gestión de infraestructuras, testificó que descubrió correos electrónicos entre David y Susan que claramente mostraban que estaban teniendo una aventura o relación. Esta revelación la sorprendió porque no estaba al tanto de su relación. Al jurado se le mostró un video de vigilancia de Susan y David solo 2 días antes de que ella desapareciera. El 2 de mayo, los dos fueron vistos comprando juntos en una tienda de conveniencia. Esto contrasta marcadamente con la afirmación de David a la policía de que su relación terminó en diciembre de 2009. Los esfuerzos de la policía para encontrar los restos de Susan tomaron un giro escalofriante cuando redujeron el área de búsqueda a solo 5 millas cuadradas basándose en los registros del teléfono de David. Estos registros mostraron que su teléfono había enviado señales a las torres de telefonía en la remota área de Glen Crow el 5 de mayo, el día en que Susan desapareció. Glen Crow, ubicado en los Alpes de Carry en la península de Cowal, en Argyll y Bute, contaba con montañas escarpadas y un paisaje lleno de obstáculos formidables, incluyendo rocas grandes, lo que hacía que la búsqueda de pruebas fuera particularmente difícil. La defensa respondió con un caso conciso, afirmando que no había pruebas suficientes contra su cliente y que el caso de la fiscalía se basaba únicamente en pruebas circunstanciales. El cuerpo de Susan no había sido encontrado, lo que obligaba a la acusación a especular sobre su destino y causa de muerte. No había testigos del supuesto crimen, ni confesión, ni pruebas de ADN o sangre que conectaran a David con el crimen. La fiscalía presentó solo pruebas circunstanciales, lo que dejó lugar a la duda. David se negó a testificar, pero la defensa convocó a algunos de sus compañeros de trabajo para que dieran testimonio. Declararon que no ocurrió nada fuera de lo normal en la oficina el 4 de mayo. Después de 2 días y medio de deliberaciones, el jurado llegó a una decisión dividida. El tribunal aceptó un veredicto mayoritario, y David fue condenado por asesinato. Recibió una sentencia de cadena perpetua y se le exigió cumplir al menos 18 años. David Gilroy mantiene su inocencia. El 27 de abril de 2012, presentó un aviso de intención de apelar su condena. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2012, el Tribunal de Apelación Penal de Edimburgo desestimó la apelación. En junio de 2017, la Comisión de Revisión de Casos Criminales de Escocia concluyó su investigación del caso. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. En la noche del 29 de agosto de 2014, un viernes,
Christina Morris, una joven de 23 años, planeaba pasar la noche en Plano, Texas, A pesar de haber crecido en Plano y mantener amistades allí, se había mudado a Fort Worth, Texas, con su novio Hunter Foster, siguiendo su oportunidad laboral. Christina se había adaptado a su nueva vida en Fort Worth y estaba trabajando en un servicio de citas durante el fin de semana del Día del Trabajo. El viernes por la noche, Christina Morris regresó a Plano para reunirse con su amiga de la escuela secundaria, Paulina Petrosky. Las dos se habían conocido en la escuela secundaria, Allen. Paulina vivía en The Shops at Legacy, y Plano recibió a Christina y a algunos amigos de la escuela secundaria Allen en su apartamento. El grupo, en su mayoría conocidos de Allen High School, se reunió en el apartamento de Paulina a las 9 p.m. Después de algunas copas, alrededor de las 11 p.m., una parte del grupo fue a Harry's Tavern durante 30 minutos antes de reunirse nuevamente en Scruffy Duffy's. A medida que avanzaba la noche, el bar cerró a las 2 a.m., lo que hizo que algunos del grupo se fueran. Sin embargo, Christina, Sabrina, Enrique y Steven decidieron regresar al apartamento de Paulina. De regreso, Sabrina, Enrique y Paulina se detuvieron en Whataburger para comer en el autoservicio. De regreso en el apartamento de Paulina, el grupo disfrutó de la comida del drive-thru. Sin embargo, Paulina y Steven notaron que Christina parecía angustiada. Reveló que había estado enviándole mensajes de texto a su novio, Hunter, toda la noche, con la esperanza de que se uniera a la fiesta, pero luego descubrió que había salido con amigos. A pesar de su pedido de que la recogiera, Hunter dejó de responder a sus mensajes de texto. Ya eran las 12 a.m., y Christina le envió numerosos mensajes a Hunter durante los siguientes 90 minutos sin recibir una sola respuesta. Los mensajes de Christina comenzaron pidiéndole a Hunter que fuera a buscarla, seguidos de preguntas sobre lo que estaba pasando. Le suplicó a través de múltiples mensajes, informándole de sus obligaciones laborales al día siguiente, e incluso diciéndole que había perdido las llaves de su coche. A las 3:01 a.m., la frustración se apoderó de ella ya que Hunter seguía sin responder. Christina le envió un mensaje de texto, expresando su decepción, deseándole buenas noches y transmitiendo el sentimiento de que habías perdido lo mejor que te podría haber pasado. Christina luego le envió a Hunter mensajes de texto adicionales informándole que estaba tomando un taxi a casa y diciendo, «Te veré un día entre las 3:20 a.m. y las 3:48 a.m». Siguió enviando mensajes haciéndole saber a Hunter que no estaba enojada. Su teléfono se había muerto y había encontrado sus llaves del coche, así que decidió conducir a casa. El último mensaje de texto de Christina Hunter fue enviado a las 3:48 a.m. El estado emocional de Christina empeoró mientras enviaba mensajes a Hunter, Steven y Paulina, quienes intentaron consolarla. Inicialmente consideró pasar la noche en el apartamento de Paulina. Christina finalmente cambió de opinión y expresó su deseo de regresar a Fort Worth. A pesar de la oferta de Steven de llevarla a casa a la mañana siguiente, Christina insistió en irse a casa esa noche. Dado que no había consumido mucho alcohol y lo había hecho más temprano en la noche, los demás no la consideraron lo suficientemente intoxicada como para conducir. Al mismo tiempo, Christina decidió irse. Enrique también decidió irse a casa, expresando su intención de acompañar a Christina hasta su coche, mientras se dirigía a ver a su novia. Cuando salieron del apartamento de Paulina, Steven llamó a Christina para ver cómo estaba, ya que ella había estado llorando justo antes de irse. Le aseguró que estaba bien y que ya casi llegaba a su coche. Sin embargo, cuando llegó el 30 de agosto, Christina no se presentó al trabajo, lo que causó preocupación entre sus colegas. A pesar de múltiples intentos de contactarla a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y redes sociales, Christina no respondió. Este comportamiento era inusual en ella, dada su ética de trabajo responsable. Sus colegas vieron una publicación en Facebook de un amigo instando a Christina a que los llamara, expresando una profunda preocupación. Temiendo que algo pudiera estar mal, los colegas de Christina contactaron a su amiga, quien luego contactó a la familia de Christina, solo para descubrir que no tenían idea de dónde estaba. Los padres y la madrastra de Christina contactaron a sus amigos para averiguar dónde estaba, y descubrieron que la última ubicación conocida era cuando estaba en el apartamento de Paulina. Cuando contactaron a Enrique, les informó que se había ido con Christina, pero que tomaron caminos separados por la acera. Enrique mencionó que Christina estaba al teléfono cuando se separaron, pero no tenía idea de con quién estaba hablando. Los padres de Christina la reportaron como desaparecida debido a preocupaciones por su bienestar.
Durante la investigación, la policía interrogó a Hunter. Hunter inicialmente no cooperó con la policía, pero eventualmente accedió a entregar su teléfono celular. Lo hizo de mala gana después de borrar varios mensajes de texto. Hunter informó a la policía que no estaba en casa la noche del viernes especificada. En cambio, afirmó haber estado en Concrete Cowboy en Dallas, admitiendo que había recibido múltiples mensajes de texto de Christina esa noche. Afirmó que no las había leído y que no estaba revisando su teléfono activamente. Hunter declaró que solo regresó a casa el sábado por la mañana, alrededor de las 10 a.m. o 11 a.m., para descubrir que Christina estaba ausente, asumiendo que estaba molesta y se quedaba con amigos. No expresó ninguna preocupación. El sábado por la noche, aún sin tener noticias de Christina, salió con amigos nuevamente. Hunter declaró que solo se preocupó cuando el padre de Christina se puso en contacto con él el domingo para preguntar por su paradero. A pesar de las afirmaciones de Hunter, algunos de los amigos de Christina y su padre sugirieron a la policía que Hunter estaba involucrado en el uso o la distribución de sustancias ilegales. Hunter admitió a la policía que la noche del 29 de agosto estaba vendiendo y usando sustancias prohibidas, así como bebiendo alcohol. Cuando el bar cerró a las 2 a.m., Hunter explicó que había ido al Hotel Uebe con amigos. Cuando le preguntaron si siguió el plan esa noche, Hunter lo negó, pero admitió que los eventos eran algo confusos. A pesar de las sospechas que rodeaban el relato de Hunter sobre la noche del viernes, la policía tuvo que verificar y corroborar cuidadosamente la información proporcionada. A pesar de las sospechas sobre Hunter y una posible conexión con la desaparición de Christina, no había pruebas concretas de que él le hubiera hecho daño o estuviera involucrado. Como parte de la investigación, la policía fue al estacionamiento donde Christina había dejado su coche esa noche de viernes. Christina y el grupo del apartamento de Paulina habían aparcado todos en el garaje de Harry's Tavern. Allí descubrieron que el Toyota Celica de Christina seguía perfectamente cerrado. No se encontraron signos de lucha ni evidencia de juego sucio en el estacionamiento. Para reconstruir los eventos, la policía obtuvo las grabaciones de vigilancia de la zona. Christina y Enrique entraron juntos al garaje a las 3:55 a.m., según las imágenes de las cámaras de seguridad, el 30 de agosto. Sin embargo, solo 2 minutos después se vio el coche de Enrique saliendo de su espacio de estacionamiento, saliendo del garaje a las 3:58 a.m. Desafortunadamente, las imágenes no mostraron a Christina ni a su coche saliendo del garaje. Durante su conversación con Enrique, él le dijo a la policía que salió del apartamento de Paulina con Christina y que se separaron al final del complejo de apartamentos porque sus coches estaban estacionados en diferentes garajes. Renee le dijo a la policía que la última vez que vio a Christina, ella estaba hablando por teléfono con alguien. Sin embargo, Enrique afirmó que no tenía más información porque había llamado a su novia en ese momento. Cuando la policía pidió ver el registro de su teléfono para confirmar la línea de tiempo, Enrique afirmó que estaba enviando mensajes de texto a su novia en lugar de hablar con ella por teléfono. Cuando la policía pidió revisar esos mensajes de texto, Enrique explicó que no era posible porque su teléfono estaba configurado para eliminar automáticamente los mensajes más antiguos. La policía descubrió que Enrique envió un mensaje de texto a su novia la noche del 29 de agosto a las 8:02 p.m., seguido de un breve intercambio a las 10:30 y 8 p.m. Cuando su novia pidió una llamada, Enrique respondió a las 10:41 p.m., diciendo que tenía sueño. A pesar de que su novia creía que él estaba en casa en la cama, Enrique en realidad estaba en el apartamento de Paulina en ese momento. El siguiente mensaje de texto de Enrique a su novia llegó a la mañana siguiente, a las 10:52 a.m. Durante el interrogatorio posterior, afirmó que no sabía dónde había aparcado el coche de Christina. Sin embargo, las grabaciones de vigilancia contradijeron su declaración, revelando que entró al garaje al comienzo de la noche, con su coche a un espacio de distancia y un espacio más allá del de Christina. Cuando se le preguntó si Christina había estado en su coche, Enrique afirmó que nunca había estado allí. Afirmó que salió de The Shops y condujo a casa por la autopista 75, lo cual contradice los registros de la Toll Road y del teléfono celular que indican que tomó la Dallas North Tollway hacia la autopista 121, pasando por el garaje de peaje de la autopista 121 a las 4:08 a.m. Cuando se le mostró el video de él entrando en el mismo garaje de estacionamiento que Christina, Ricky afirmó que su intoxicación era tan grave que no podía recordar dónde había aparcado su coche esa noche. En ausencia de información sobre el paradero de Christina, la policía concluyó su investigación y creyó tener suficientes pruebas para acusar a Enrique de secuestro agravado.
Cristina siguió desaparecida durante su arresto y juicio, y Enrique se declaró no culpable. La fiscalía basó su caso en 5 elementos clave. Primero, Enrique fue la última persona en ver a Cristina esa noche. En segundo lugar, el coche de Enrique tenía daños en la parte delantera y había sido limpiado a fondo. Tercero, lesiones. Cuarto, datos del teléfono celular. Sus teléfonos celulares se comunicaron con las mismas torres de celular. Quinto, el ADN de Cristina fue descubierto en el maletero del coche de Enrique. Se informó al jurado que Enrique y Cristina caminaron juntos hacia el estacionamiento después de salir del apartamento de Paulina alrededor de las 3:55 am. Sus coches estaban estacionados uno al lado del otro y la fiscalía especuló que el secuestro ocurrió dentro del garaje o en un momento posterior. La fiscalía sugirió que Enrique pudo haber herido a Cristina intencional o involuntariamente en el garaje, posiblemente al colocarla en el maletero. Sugirieron que Enrique salió del garaje con Cristina en el maletero, o que ella aceptó un aventón, pero luego decidió no hacerlo. Más tarde, se presentó como evidencia el metraje de vigilancia del garaje, contradiciendo la declaración inicial de Ricky a la policía de que se habían separado. Las grabaciones mostraron que un solo coche salió del garaje unos minutos después, y no se vio a ninguna otra persona salir durante los siguientes 20 o 30 minutos. Durante el juicio, se reveló que Enrique debía empezar a trabajar a las 8 am. Sin embargo, esa mañana de sábado, solo llegó a las 10:51 am, según un colega, parecía tener resaca de la noche anterior y desaliñado. El compañero de trabajo describió a Enrique como con moretones y rasguños en el brazo, así como una cojera notable. Además, el compañero de trabajo notó lo que pensaba que era una marca de mordisco en la parte interna del antebrazo de Enrique. Enrique afirmó haber estado involucrado en una pelea en The Shops and Legacy, alegando que la persona con la que estaba peleando lo mordió mientras lo tenía en una llave de estrangulación. Sin embargo, Enrique más tarde cambió su historia, diciéndole a su compañero de trabajo más tarde esa semana que un aro de llanta le había caído en la mano mientras intentaba rotar los neumáticos de su coche, lo que resultó en las marcas. La novia de Enrique testificó, diciendo que lo vio el sábado por la noche y notó una lesión en su mano derecha, así como cortes en su mano y nudillos. Durante los procedimientos judiciales, la jefa de Sabrina testificó que creía que Enrique estaba románticamente interesado en ella esa noche. Él parecía molesto cuando ella eligió acostarse en una cama, en lugar de sentarse junto a él en el sofá. En respuesta, él dijo: «Está bien, me voy a casa», y ella interpretó su tono en ese momento como enojado. Enrique se fue, y cuando Cristina estaba saliendo, él se ofreció a acompañarla hasta su coche. Steven Nickerson testificó que llamó a Cristina después de que ella salió del apartamento. Le dijo que estaba casi en su coche y sonaba bien. Ella prometió enviarle un mensaje una vez que llegara a su coche, pero no cumplió. Le envió un mensaje de texto unos minutos después para ver si había llegado a su coche, pero no recibió respuesta. A pesar de llamarla varias veces, todas las llamadas fueron al buzón de voz. Al día siguiente se volvió a llamar, pero no se contestó. La fiscalía utilizó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera Kroger como prueba. El 3 de septiembre las imágenes mostraron a Enrique limpiando el lado del pasajero del coche con un trapo antes de limpiar el maletero y lavar el coche. La policía encontró una botella de remover de olores, un limpiador multipropósito, un limpiador todo en uno, toallas de papel y trapos en su basura. La fiscalía presentó pruebas sobre los teléfonos celulares, afirmando que los dispositivos de Cristina y Enrique estaban conectados a las mismas torres de telefonía celular cuando Enrique salió del estacionamiento. El teléfono de Cristina se conectó a la torre de celdas de Spring Creek Boulevard a las 3:46 am, según documentos judiciales del 30 de agosto. A las 3:00 am, el teléfono de Enrique se conectó a la misma torre. Ambos teléfonos también recibieron señales de la torre celular en 5800 Granite Parkway, en cuestión de minutos. Más tarde, se conectaron a una torre en East Bethany Drive, cerca de la casa de Enrique en Harvard Lane, en Allen. Se revelaron detalles sobre el coche del caso MRI, un Camaro gris de 2010 en el tribunal. Se encontró una bolladura en el lado delantero del pasajero, específicamente en el guardabarros delantero derecho. Cuando la policía registró el coche, descubrieron que el interior, particularmente el piso del lado del pasajero delantero, había sido aspirado y limpiado recientemente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el estado notablemente limpio debajo del coche. Un investigador de accidentes testificó que los daños en el coche parecían ser el resultado de un impacto suave,
posiblemente involucrando el cuerpo, las nalgas y las caderas. NTHSC proporcionó al jurado pruebas de ADN, y la analista de ADN Cristina continuó tomando muestras de áreas de la alfombrilla del maletero del coche de Enrique, que reaccionaron con estrellas azules hasta que se pudieron extraer perfiles de ADN. Ambos perfiles de ADN coincidentes con el de Cristina confirmaron que el ADN descubierto era más probable que proviniera de una fuente significativa, como un fluido corporal. La defensa presentó su caso centrándose en 4 argumentos principales para contrarrestar las debilidades percibidas de la Fiscalía. Primero, consideren las lesiones. La defensa llamó a la dentista forense Dra. Paula para testificar sobre la afirmación de la Fiscalía de una marca de mordida en el brazo de Enrique después de la desaparición de Cristina, así como sobre los datos del tercer y cuarto teléfono después de revisar las fotos de las lesiones de Enrique. La Dra. Brum concluyó que las marcas y rasguños no indicaban marcas de mordeduras. Christy Wilson, la supervisora de evidencia del Departamento de Policía de Plano, testificó que la alfombra del maletero fue retirada del coche de Enrique y colocada en una caja. Sin embargo, la caja era demasiado grande para el casillero de evidencia, por lo que se cerró lo mejor posible, pero se dejó sin sellar durante 3 días, lo cual fue reconocido como una violación del protocolo. La defensa intentó poner en duda la fiabilidad de la evidencia de ADN, alegando que la condición no sellada del tapete del maletero comprometía su integridad. También sugirieron que la persona que examinó el coche de Cristina antes de la RM podría haber transferido ADN. Para respaldar su afirmación de que había líneas de investigación alternativas, la defensa llamó al lateral Rhys Dunbar a testificar. Era un contratista de seguridad privada que afirmaba haber conocido a Cristina en un club nocturno en Uptown el 22 o 23 de agosto, cuando ella se quedó en silencio frente a Hunter Foster. Que Hunter Foster, quien estaba cumpliendo una sentencia de 33 meses por conspirar para distribuir MDMA, testificó durante el juicio. Se descubrió que vendió sustancias prohibidas a un agente federal encubierto la noche del 29 de agosto de 2014. Su registro de teléfono celular mostraron una llamada de Enrique a las 3:50 AM del 30 de agosto, con un mensaje solicitando una once de una sustancia conocida como esa buena roca. La detective Robin Bosby sospechaba que la conversación trataba sobre sustancias ilegales. Sin embargo, no está claro si Enrique o Cristina estaban usando el teléfono en ese momento. Los testigos en el apartamento de Paulina confirmaron que el teléfono de Cristina tenía poca batería cuando ella salió esa noche. La defensa argumentó ante el jurado que, a pesar de la falta de grabaciones de vigilancia que mostraran a Cristina saliendo del garaje, era posible que ella hubiera salido por otro medio. La policía reconoció que alguien podría salir a pie sin ser grabado. En cuanto a los datos del teléfono celular, la defensa presentó a un experto en forense de teléfonos celulares y análisis de datos de torres celulares. Testificó que los registros de los teléfonos de Regais y Cristina mostraron que después de las 4 a.m. solo estaban haciendo conexiones de datos con las torres de telefonía celular. Enfatizó que las conexiones de datos eran el método menos confiable para determinar la ubicación de un teléfono celular, y que era imposible predecir la ubicación probable de los teléfonos basándose en estos datos. A pesar de los argumentos de la defensa, Enrique fue condenado por secuestro agravado y sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2046. Casi 2 años después de la condena de Enrique, se descubrieron restos en una zona boscosa de Anna, Texas, e identificaron como los de Cristina. Excavadores y trabajadores de la construcción que trabajaban para despejar el área descubrieron los restos. Hasta la fecha no se han presentado cargos de asesinato. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este episodio discutiremos los eventos de 2014. Carly McBride, de 31 años, desapareció en circunstancias misteriosas después de visitar la casa de su exnovio. Después de recibir un informe de persona desaparecida, la policía inició una investigación. Sin embargo, las autoridades tardaron casi 2 años en responder a la pregunta: ¿dónde se ha ido Carly? Carly nació el 14 de abril de 1983, en la familia de Steve McBride y Lorraine Williams. Era una niña alegre y extrovertida que tenía un fuerte vínculo con sus padres. Carly se volvió cada vez más problemática a medida que crecía, y comenzó a abusar del alcohol y las sustancias ilegales. No obstante, hizo un esfuerzo por superar sus adicciones perjudiciales. Carly tenía 31 años y vivía en Belmont, Nueva Gales del Sur, Australia, en 2014. Era madre de 2 hijos.
William tiene 7 años y Cadence tiene 3 años. Carly tuvo hijos con varios hombres, pero no pude encontrar ninguna información sobre su relación con sus exparejas. Sin embargo, sabemos que el padre de Andrew Easton Cadence fue una de las últimas personas en ver a Carly. Carly buscó tratamiento en 2013 para superar su adicción a las drogas. Mientras estaba allí, conoció a Sally Kenneth Newsom y su amistad se desarrolló en algo más. En agosto de 2014, Carly y Sally comenzaron a pasar casi todo su tiempo juntos. La pareja discutía ocasionalmente, pero parecían ser felices en la superficie. El 30 de septiembre de 2014, Sally llevó a Carly a Muswell Brook, donde su hija de 3 años, Cadence, vivía con su padre, Andrew Easton. Carly vino a quedarse con ella por unas horas. Entró en la casa de su expareja alrededor de las 12:30 p.m. Sally no se quedó con ella, pero acordaron que él regresaría en unas horas. Sin embargo, cuando Sally llegó para recoger a Carly, ella ya no estaba presente. El expareja de Carly, Andrew Easton, afirmó que pelearon. Así que Carly se fue. Planeaba visitar el McDonald's más cercano, que estaba a unos 20 minutos a pie de la casa de Andrew Easton. Estaba perpleja de que Carly no hubiera llamado para decirle dónde la esperaría. Sally comenzó a dirigirse a ella como él mismo. Dado que todos los intentos habían fallado, Sally condujo hacia McDonald's, donde supuestamente planeaba detenerse en el camino. Miró a su alrededor, con la esperanza de ver a Carly sentada en algún lugar esperándolo. Sugirió que su teléfono se había quedado sin batería. Pero Carly no estaba por ninguna parte. No estaba en McDonald's ni cerca, donde se suponía que debía haber ido. Sally condujo por las calles de Muswell Brook durante un rato. Pero fue en vano. Carly parecía desvanecerse en el aire. Cuando no regresó a casa en Belbón esa noche, Sally llamó a la policía. Los detectives le preguntaron sobre lo que había sucedido. Sería exactamente lo mismo, cada vez. La dejaba y ella salía y se dirigía a la puerta principal. Ella sostenía a su hija en sus brazos, se daba la vuelta y me despedía con la mano. Newsom dijo que me llamaría y me enviaría mensajes de texto 2 veces durante cada visita para informarme que estaba bien. Pero ese día en particular, la dejé alrededor de las 12:30 p.m. y todo cambió. Y no volví a saber de ella. Nada. Le envié un mensaje. La llamé, pero el teléfono simplemente sonó. Newsom dijo que llegó a la casa alrededor de las 4:30 p.m. Como de costumbre fui a recoger a Carly, solo para que su ex me dijera que ella se había ido después de una discusión esa misma tarde y que estaba caminando a unos 2 kilómetros hacia un McDonald's. Sin duda, surgió la siguiente pregunta. ¿Se fue Carly de la casa de su expareja? ¿O Andrew Easton estaba ocultando algo? Su historia sugería que él fue la última persona en verla. Sin embargo, ningún otro testigo pudo confirmar que Carly realmente había salido de su casa. La policía entrevistó a los vecinos y a las personas que vivían a lo largo de la ruta de Carly hacia McDonald's. El hecho de que nadie la haya visto ha alimentado las sospechas sobre su expareja. Desafortunadamente, ninguna cámara de vigilancia cerca de la casa de Andrew Easton pudo confirmar o negar su afirmación de que Carly salió alrededor de las 2 p.m. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de McDonald's, los investigadores no encontraron ninguna evidencia de que ella hubiera estado presente. La policía investigó los campos detrás de una zona residencial cercana en busca de pistas. Sin embargo, el investigador principal en este caso declaró que no se había descubierto nada particularmente notable y que la investigación continuaría. Instaron a cualquier persona con información sobre la desaparición de Carly McBride a ponerse en contacto con el departamento de policía. La última vez que fue vista llevaba jeans azules, sandalias y una camiseta amarilla, y llevaba un bolso color beige. Después de obtener una orden de registro, la policía investigó la casa donde Carly fue vista por última vez. Un grupo de policías fue allí, con la esperanza de encontrar pruebas que arrojaran luz sobre lo que había sucedido con la madre de 2 niños. Sin embargo, después de registrar la casa de Andrew Easton, la policía no descubrió nuevas pistas. Nada indicaba que se hubiera cometido un crimen en esa casa. Sin embargo, los investigadores descubrieron algo sospechoso. Descubrieron que la cuenta de Facebook de Carly fue eliminada unas horas después de que desapareció, antes del informe oficial de su desaparición. La misteriosa eliminación de su cuenta de redes sociales suscitó muchas preguntas, incluyendo si la eliminación de la cuenta y la desaparición de Carly estaban relacionadas. ¿Fue ella quien eliminó su cuenta o fue alguien más quien lo hizo? ¿Por qué se eliminó la cuenta?
Quizás los mensajes de Facebook contienen información sobre lo que ocurrió, por eso se eliminó la cuenta. Para conocer las respuestas a estas preguntas, los detectives se dirigieron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos con la esperanza de que pudieran ayudar a restaurar la cuenta de Carly y determinar quién la había eliminado. El análisis de datos de Facebook se lleva a cabo en su sede en Menlo Park, California. Sin embargo, el sargento Wright declaró que los amigos de Facebook de la Sarah McBride podrían ayudar a la policía de Nueva Gales del Sur. Nos preguntamos si alguien tuvo contacto con Carly a través de Facebook u otras redes sociales en los días previos a su desaparición. Si alguien nota algo inusual, por favor comuníquese con nosotros y háganoslo saber. Hizo esta declaración a la luz del momento en que se cerró la página de Facebook, y en el contexto de la desaparición creemos que es muy sospechoso. Sin embargo, puede contener información importante sobre lo que le sucedió a Carly. Los padres de Carly no podían creer que su hija simplemente hubiera huido para comenzar una nueva vida. Kylie Smith, una amiga cercana y compañera de piso, dijo que no ocurrió nada inusual mientras hablaba con Carly por teléfono y viajaba a Muswell Brook. Era muy sencilla. La describiría como un espíritu libre. Era relajada y simplemente disfrutaba de la vida. La señorita Smith afirmaba que siempre estaba ahí para sus amigos. Si tenías un mal día, ella lo sabía y te contactaba. También hizo una súplica. Cada día nos despertamos sin idea de lo que ha pasado. No sé dónde está. Ella afirmó que debes tener conciencia para presentarte con alguna noticia. Por favor, danos algo. La policía registró minuciosamente el área donde Carly estuvo antes de su desaparición. La búsqueda involucró perros, buzos de la policía que registraron el río Hunter y sus alrededores, y patrullas aéreas y en motocicleta. Y sin embargo, nada de esto ayudó a encontrar rastros de Carly McBride hace meses, y la investigación no arrojó resultados. Carly no dejó ninguna huella digital. Nunca encendió su teléfono después de su desaparición. Sus cuentas de redes sociales estaban inactivas y no usó ninguna tarjeta bancaria. Los investigadores comenzaron a creer que Carly ya no estaba viva. Los padres de Carly pidieron ayuda para encontrar a su hija 9 meses después de que desapareciera. Se unió a ellos el detective Timothy Seymour, quien podría ayudar solicitando cualquier información relevante para la investigación. Lorraine Williams, la madre de la señora McBride, lloró durante el llamamiento público y suplicó ayuda para encontrar a su querida hija. Cualquier cosa, por pequeña que sea, por favor, acérquense y ayúdennos, aconsejó. Steve y Lorraine afirmaron que su familia enfrentó dificultades tras la desaparición de Carly. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Según el señor McBride, la situación con los hijos de Carly es bastante complicada. Ambos niños tienen 2 padres diferentes. Y para ser honesto, no hemos tenido mucho contacto cercano con esos niños, así que solo esperamos que eso cambie para que podamos seguir comunicándonos con ellos. El inspector detective, Timothy Seymour, declaró que los oficiales habían trabajado incansablemente desde la desaparición de la Sarah McBride. Estamos revisando una gran cantidad de información. Sin embargo, seguimos haciendo un llamado. El inspector Seymour declaró que el momento decisivo podría venir de alguien que crea tener información inocente. Los padres de Carly se dieron cuenta gradualmente de que probablemente nunca volverían a ver a su hija con vida. Lorraine escribió una carta desgarradora al hombre que le robó a su hija. No creo que haya una sola persona que no sepa lo que le pasó a mi hija o que no haya notado lo que sucedió ese fatídico día. Por favor, ayúdanos con sus hijos. Son bebés inocentes y hermosos. Quien quiera que seas, les has quitado a su madre, su única fuente de diversión y felicidad en sus vidas. Su torre de fuerza. Nunca sentirán sus suaves, cálidos y reconfortantes besos y grandes abrazos cálidos, junto con su contagiosa risa de barriga y su radiante sonrisa. Sus recuerdos están perdidos, no pueden despedirse de ella. Nuestro dolor, angustia, ansiedad y frustración nos están arrastrando a todos, haciéndonos despertar aterrorizados de que recibiremos una llamada diciendo que han encontrado a mi bebé. Quien quiera que seas, elegiste ese día para llevarte a mi hija. Tú, el parásito de baja estofa, nos has dejado con pregunta tras pregunta. No sabemos cómo ni por qué estamos de duelo. Estamos en una especie de limbo de duelo. Nuestros pequeños, hermosos y pobres bebés necesitan saber dónde está su madre. Son las víctimas inocentes de la terrible pesadilla que estamos viviendo. Por favor, preséntense para que puedan seguir adelante y convertirse en las personas increíbles que su madre habría querido que fueran. No podemos honrar ni respetar la vida de Carly hasta que la encuentren. Mi hija te está trayendo.
y serás una buena presa cuando menos lo esperes. Este es mi único deseo: que encontremos a mi bebé y la pongamos a descansar. Es un derecho humano fundamental, con la dignidad y el respeto que ella merece. Entonces sus bebés, con sus corazones y cabezas hermosos pero rotos, pueden comenzar a sanar, y pueden ser capaces de vivir una vida libre de angustia, dolor y ansiedad. ¿No le diste a mi hija una oportunidad? Por favor, hazle saber a sus hijos que anhelan a William, y Cadence no debería cargar con este dolor. Por favor, ayúdenos a proporcionarles un sentido de duelo y pérdida a lo largo de su viaje. Carly es una orgullosa mujer aborigen, al igual que su encantadora hermana, y me siento honrada de ser su madre. Nadie merece esto en la vida, pero mi bebé te está atrayendo. Te estás rompiendo mientras nosotros estamos sufriendo. Tu verdad es la verdad de Carly, y por lo tanto, nuestra verdad. Por favor, habla. Debido a que la policía no pudo vincular la desaparición de Carly con su expareja, Andrew Easton, dirigieron su atención a otro posible sospechoso, Syle Newson. Durante la investigación, descubrieron que la relación entre Carly y Syle estaba lejos de ser perfecta. El hombre era extremadamente celoso, lo que era una fuente frecuente de sus desacuerdos. A pesar de su breve relación, Newson le decía a todos que estaba profundamente enamorado de Carly, afirmando que ella era la primera mujer de la que se había enamorado en los últimos 14 años. Buscó desesperadamente cualquier información, ayudó a lanzar una página de Facebook ofreciendo incentivos financieros, y llamó a todas las puertas en el área donde la vieron por última vez. A pesar de estas declaraciones públicas de amor y devoción, Newson casi inmediatamente comenzó relaciones íntimas con otras mujeres. Además, solo unas horas después de reportar la desaparición de Carly, ofreció relaciones sexuales a varias mujeres. Carly desapareció el 30 de septiembre, y el 2 de octubre Sale pasó la noche con otra mujer, pero en público, actuó como un hombre desconsolado que había perdido el amor de su vida. Los detectives también descubrieron una discusión entre Sale y Carly 2 días antes de su desaparición. Se alega que Carly recibió mensajes de Facebook de otros hombres, lo que provocó la pelea. Sin embargo, todo esto era solo evidencia circunstancial. Necesitaban pruebas directas para acusar a Sale Newson en abril de 2015. Las autoridades registraron 3 direcciones, una en Muswell Brook y 2 en Scone. Scone es una ciudad en el Upper Huntershire, región de Hunter, Nueva Gales del Sur, Australia. La distancia entre Scone y Muswell Brook es de aproximadamente 15 millas. Durante las búsquedas incautaron de 3 armas de fuego y una cantidad no especificada de sustancias ilegales, así como arrestaron a James Cunning, un hombre de 24 años. Sin embargo, la policía enfatizó que los cargos no estaban relacionados con la investigación en curso sobre la desaparición de Carly, a pesar de que surgieron durante la investigación. Debemos tener en cuenta este nombre. Carly ha estado desaparecida durante casi 2 años. La policía continuó su investigación, pero no había nuevas pistas que ayudaran a resolver el caso. Pero luego hubo un avance. El 7 de agosto de 2016, transeúntes locales descubrieron los restos en una tumba poco profunda, en un arbusto a solo unos metros de la carretera. Un examen forense confirmó que estos eran los restos de Carly McBride, una madre de 2 hijos de Belmont que desapareció el 30 de septiembre de 2014. En Muswell Brook, la policía retrasó el anuncio del descubrimiento de su cuerpo durante 4 días para reunir más pruebas. El superintendente Guiana reiteró las sospechas de la policía de que Carly, de 31 años, había sido secuestrada de la calle por una persona desconocida. No creemos que esto haya sido un acto al azar. Así que estamos investigando su pasado y a tantas personas como podamos encontrar, dijo fuera de la escuela y la comisaría. Pero no nombró a ningún sospechoso en el caso porque todavía es muy reciente. Nos tomó 2 años lograr este avance. Y tenemos un gran volumen de nuevas pruebas que necesitan ser evaluadas minuciosamente. Él declaró que hemos trabajado muy duro en esto durante los últimos 2 años. El equipo aquí está ansioso por resolver esto para la familia de Carly. Y ahora tenemos tanta nueva evidencia que requerirá una cantidad significativa de trabajo, pero estamos bien encaminados. Él declaró que los padres desconsolados habían expresado su desesperada necesidad de respuestas entre lágrimas. Por favor, presenten cualquier información, sollozó Lorraine. Todavía queremos saber quién le hizo esto a mi bebé. La pareja declaró que ahora tienen algo de cierre después de que se descubriera el cuerpo de su hija, y están extremadamente agradecidos a la policía y a la salud pública por encontrar a su última hija. Los investigadores trabajaron durante 10 meses antes de emitir una orden de arresto para Newson
el 19 de junio de 2017. Fue arrestado y llevado a la comisaría. Newsom negó tener cualquier implicación en la muerte de Carly McBride. Sin embargo, Sale Newsom no fue el único que enfrentó cargos. La policía sospechaba que James Cunningham, de 26 años, ayudó a ahorcar y deshacerse del cuerpo. Carly McBride, Sale Newsom y James Cunningham se conocieron en un centro de rehabilitación de alcohol y drogas. Cada uno dejó el centro en momentos diferentes y por distintas razones, pero se mantuvieron en contacto. El juicio de Sal Newsom comenzó en agosto de 2018 y duró varios años porque la policía solo tenía pruebas circunstanciales. Los fiscales dicen que Newsom se encontró con Carly después de que ella salió de la casa de su expareja, la golpeó varias veces en la cabeza y la espalda en un ataque de celos, y arrojó su cuerpo. Los expertos forenses determinaron que Carly McBride murió como resultado de múltiples traumas contundentes. Sufrió 23 fracturas en el cráneo, 13 fracturas en el torso, incluyendo fracturas en la columna vertebral y las costillas. Según el juez, Carly McBride murió como resultado de lesiones por fuerza contundente causadas por Newsom. El juez Erace también mencionó que Newsom le dijo a la policía durante una entrevista que era un hábil luchador de artes marciales mixtas. Su deporte principal era el boxeo tailandés. Tuve 20 peleas y 20 victorias. Entrené junto a campeones mundiales, pero a medida que mejoraba, me volví demasiado viejo. Informó a la policía que el fallecido murió como resultado de un trauma cerebral severo causado por un alto nivel de fuerza aplicada a su cabeza. El juez declaró: "Estoy satisfecho de que el delincuente causó la muerte mediante el uso de puños, pies o ambos, o el uso de objetos, mientras buscaban una casa problemática". La policía descubrió el mapa y una caja de zapatos debajo de la cama. Este mapa mostraba un círculo dibujado alrededor de las localidades de Muswell Brook y Scone. Los restos de Carly fueron descubiertos exactamente dentro de este radio. Ese mapa también tenía los números 1, 2 y 3 escritos en él, en ubicaciones fuera de Muswell Brook, con el agente principal Mohini, indicando que los primeros 2 números representaban la ubicación de las cámaras punto a punto. Después de que la policía descubriera los restos de Carly en 2016, Newsom contactó a su padre, Steve. Durante la conversación, Newsom mencionó que el esqueleto encontrado carecía de huesos de las manos. Sin embargo, la policía nunca divulgó esta información. Las únicas personas que sabían sobre esto eran la policía, los padres de Carly y el Departamento de Medicina Forense del Hospital John Hunter, ya que las autoridades asumieron que Newsom sabía porque estaba familiarizado con la escena del crimen. Y él fue quien dejó el cuerpo de Carly donde lo descubrieron 2 años después. Además, la ropa en los restos de Carly coincidía con la que llevaba el día en que desapareció. Parecía que había muerto poco después de salir de la casa de su expareja. La policía no pudo encontrar su teléfono. Cuando la policía investigó un teléfono móvil sospechoso, descubrieron que había borrado los servicios de ubicación de Google entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre de 2014. Durante el juicio, los investigadores descubrieron que la foto de Carly que Newsom tomó en el camino a Muswell Brook y que luego usó en los volantes de personas desaparecidas fue editada y recortada antes de que la policía recibiera el informe de la desaparición de Carly. Cuando comenzó la búsqueda de Carly, Newsom ofreció una recompensa de $20.00 por información sobre su ubicación. Sin embargo, su cuenta bancaria mostraba que estaba en quiebra, lo que implica que ofreció la recompensa solo porque sabía que nadie la encontraría jamás. Así, no se vería obligado a pagar. Newsom se lanzó de lleno a la investigación policial, intentando desviar la sospecha hacia otros y recopilando información sobre dónde estarían buscando la policía y otros servicios de emergencia. También buscó en las calles circundantes cámaras de CCTV o testigos, lo cual la policía afirmó que no se hizo para encontrar información, sino para suprimirla y determinar si alguien lo había visto interceptar a la Sierra McBride. Y mientras los voluntarios y la policía la buscaban en Muswell Brook y distribuían volantes de personas desaparecidas, Newsom estaba en Sydney enviando mensajes a amigos sobre cómo estaba conduciendo un Audi a arrecho, así como que él afirmaba conocer el área donde se encontró a la Senare McBride como la palma de su mano, y se la describió al padre de Carly McBride, Steve McBride, a pesar de solo haber visto imágenes de un crimen montado por la policía. Las imágenes que estás viendo ahora no son de una escena del crimen real, sino de una escena simulada que la policía utilizó para obtener una reacción de molestia. Cuanto más profundizaban los investigadores en Newsom y lo entrevistaban,
más revisaban sus mensajes de Facebook. Cuanto más escucha sus llamadas telefónicas, más reflexiona sobre sí mismo. Después de revisar su historial de búsquedas en Internet, los investigadores descubrieron que estaba buscando instrucciones sobre cómo eliminar una cuenta de Facebook. Su cuenta permaneció activa, pero la cuenta de Carly fue eliminada poco después. Aunque todas las pruebas eran circunstanciales, el fiscal afirmó que había piezas de rompecabezas que al ensamblarse revelaban una imagen. Estas piezas eventualmente se unieron para formar un caso irrefutable, descartando cualquier otra posible explicación para la desaparición de Carly McBride y el descubrimiento de su cuerpo aproximadamente 82 pies del borde de la carretera. El juez concluyó que el brutal y no planeado ataque a Carly fue motivado por celos de molestia. Cuando recogió a Carly en Muswellbrook, descubrió que había pasado aproximadamente 90 minutos con su expareja en lugar de pasar tiempo con su hija como estaba planeado. La hija de Carly no estaba en casa en ese momento, y estar sola con su expareja durante 1 hora y media supuestamente resultó en que Nuss atacara a Carly en un ataque de celos. Lorraine Williams, la madre de la Sierra McBride, dijo en una audiencia de sentencia que había vivido en un estado de duelo y ansiedad durante 2 años, mientras esperaba que su hija feliz, hermosa y extrovertida regresara a casa con sus 2 hijos pequeños. La próxima vez que vio a Carly estaba en la morgue. Describió el peor día de su vida con lágrimas. Carly debería estar presente, viviendo su vida con sus hijos, su hermana, su padre y yo, la señora Williams, declaramos que después de hoy, nunca volverá a escuchar hablar o ver al hombre que mató a su hermosa hija. Ya no tiene el poder de hacerme daño, y me niego a pensar más en él. La señora Williams dijo que extrañará a Carly cada segundo de su vida, casi 7 años después de que él la reportara como desaparecida. Newsom, de 43 años, fue declarado culpable en diciembre de 2021. Fue condenado a 27 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 2038. Tras la sentencia, Newsom se dirigió al juez y reiteró su inocencia. Entiendo que el veredicto es definitivo. Él dijo, Su señoría, soy inocente. Desde el día en que reporté a Carly como desaparecida hasta hoy. He cooperado con la policía, los tribunales, las cárceles y todo. Y he sido condenado por un crimen que no cometí. Alguien allá afuera cometió este crimen. Y no fui yo. No fui yo. Y ahora tengo una tarea difícil por delante al intentar limpiar mi nombre a través de los tribunales. James Cunane, quien ayudó a Newsom a deshacerse del cuerpo de Carly McBride, negó cualquier culpabilidad. Sin embargo, en julio de 2022, un jurado lo condenó. Según el juez, Cunning mintió a la policía durante 3 interrogatorios para crear un falso coartada de molestias y borró datos de su teléfono para cubrir sus huellas. Desafortunadamente no pude encontrar su foto. Sin embargo, se sabe que cuando Cunane fue acusado en el caso de Carly McBride, ya estaba en prisión por posesión de armas ilegales y sustancias prohibidas. En noviembre de 2020, el astuto de 31 años mostró casi ninguna reacción cuando fue condenado a 7 años y medio de prisión, con un período de libertad condicional de 4 años. Después del juicio, los padres de Carly declararon que, aunque se había hecho justicia, sin importar el resultado, nada podría devolverles a su hija. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video, vamos a ver una historia que ocurrió en Pensilvania en el año 2017. El 28 de junio de 2017, los testigos comenzaron a llamar al 911 para reportar un accidente de coche en una de las autopistas. Cuando la policía llegó al lugar, descubrieron un Chevy Malibu que se había salido de la carretera. Desafortunadamente, la conductora, Bianca Robertson, de 18 años, no sobrevivió. Sin embargo, su muerte no fue un accidente, como se asumió inicialmente. Bianca Nicola Robertson nació el 17 de octubre de 1998 en Pensilvania. Se graduó de la escuela secundaria Bayard Rustin en Westchester con todas As. Bianca fue miembro de la Unión de Estudiantes Negros en Rustin, donde también recibió varios premios, y estuvo en el cuadro de honor durante su último año.
Recibió una beca de mérito de 4 años para la Universidad de Jacksonville en Jacksonville, Florida, y planea especializarse en justicia penal y convertirse en agente forense del FBI. Anteriormente ha sido exploradora, animadora y jugadora de baloncesto. Estudió flauta, violín, clarinete y guitarra. También era artista. Bianca, que vivía con su madre y su abuela materna, Josephine Perry, estaba emocionada por experimentar las libertades y desafíos de la vida en el dormitorio. Su madre explicó que, desafortunadamente, todos sus planes fracasaron. El 28 de junio de 2017, Bianca, su madre y su abuela fueron de compras a Walmart. Bianca se estaba preparando para mudarse a Florida y esperaba con ansias un nuevo capítulo en su vida. Después de comprar todo, Bianca y su familia fueron al estacionamiento. Todos se metieron en coches separados. Tenían la intención de encontrarse en casa más tarde, pero su madre y su abuela tenían otros planes. Y Bianca regresó a casa de inmediato. Tenía que conducir aproximadamente 10 millas. Bianca conocía muy bien este camino. Sin embargo, este era el último viaje en coche de la joven. Aproximadamente 10 minutos después de que ella salió del estacionamiento de Walmart, los testigos del accidente comenzaron a llamar al 911. Los primeros en responder llegaron a la escena de inmediato. Bianca Robertson era la conductora del Chevrolet Malibu. Los paramédicos no pudieron ayudarla y fue declarada muerta en el lugar. A primera vista, las lesiones en la cabeza de Bianca parecían ser el resultado de un golpe severo cuando el coche se salió de la carretera. Muchas personas que conducían por la carretera en el momento del accidente se detuvieron cerca de la escena antes de que llegaran la policía y la ambulancia. Después de entrevistar a los testigos, la policía descubrió un detalle crucial. Uno de los testigos afirmó que Bianca se salió de la carretera después de chocar con una camioneta roja, que luego huyó de la escena sin detenerse. «Espero que no sea Bianca». Eso era lo que la abuela se decía a sí misma mientras pasaba por la escena del accidente automovilístico. Tenía la intención de encontrarse con su nieta en casa. No tenía idea de que el tráfico en el que estaba atrapada era causado por un accidente que involucraba a su nieta. Cuando la abuela de Bianca regresó a casa, 2 policías ya habían llegado para informar sobre el accidente de coche que le había costado la vida a su nieta. La madre de Bianca, Michelle, no podía creer lo que le estaba pasando. La muerte de un hijo es uno de los eventos más devastadores que los padres pueden experimentar. Michelle, una enfermera en el condado de Delaware, dijo que nunca imaginó que algo así podría suceder. Después de perder a su hijo de 22 años, Michael James Rowley, debido a una afección cardíaca en 2013, ella esperaba que su dolor se aliviara. En cambio, se ha duplicado. Ni siquiera estoy segura de quién soy en este momento. Solo estoy existiendo, dijo Michelle. Eran mi aliento. Mi razón para levantarme. No tengo hijos en este momento. Michelle Robertson ha perdido a su segundo hijo, y esto es desgarrador. Ella afirmó que no salió de casa durante bastante tiempo y que estaba llorando constantemente. Michelle y Rodney Robertson, quienes se divorciaron en 2006, se han convertido en copadres amigables gracias a Bianca. Nuestro divorcio no fue agradable. Rodney admite. A Bianca no le gustó la forma en que le hablaba a su madre, así que me corrigió. Porque la queríamos. Hizo que todo se calmara. Bianca estaba dedicada a su familia y disfrutaba especialmente ser la niña de papá. Si tuviera que elegir a una favorita, sería Bianca, quien, como decía su padre, estaba ansiosa por ser independiente. Los padres de Bianca dijeron que ella estaba contenta de acercarse a realizar su sueño de convertirse en especialista forense del FBI. Ella estaba enfocada en su futuro, y nada se interpondría en su camino, dijo el padre de Bianca, quien declaró orgullosamente que su hija había recibido una beca de mérito de 4 años para la Universidad de Jacksonville, una de las 4 escuelas a las que solicitó y una de las 3 a las que fue aceptada. También fue aceptada en Coastal Carolina y la Universidad de Georgia. Los detectives solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para confirmar la afirmación de Bianca de que su coche se salió de la carretera después de chocar con una camioneta roja. Después de todo, si la muerte de Bianca fue causada por una colisión con otro vehículo, fue más que un simple accidente, fue un crimen. Si este era el caso, la policía tenía que encontrar al perpetrador. Pero lo que descubrieron rápidamente fue aún más impactante. Mientras los detectives esperaban las imágenes, hubo otro momento crucial en este caso. Todos asumían que Bianca murió después de salirse de la carretera y golpearse la cabeza. Sin embargo, durante la autopsia, los expertos forenses determinaron que la causa de su muerte no fue un accidente automovilístico. Descubrieron una bala en la cabeza de Bianca. Alteró drásticamente todo. Lo que parecía ser un accidente seguido de una colisión con una camioneta roja resultó ser una muerte por un disparo en la cabeza.
Después de recibir el informe de la autopsia, los detectives visitaron a la familia de Bianca. Tenían que informar a Bianca, a sus padres, que su muerte no fue un accidente. Fue una sorpresa aún mayor para todos, especialmente para su madre. Michelle estaba desconcertada. ¿Por qué alguien haría eso a su hija? La familia no pudo identificar a nadie que pudiera desearle daño a Bianca. Tenía una relación amistosa con todos. Robertson necesitaba respuestas, y los investigadores estaban haciendo todo lo posible para encontrar a la persona responsable de la muerte de Bianca. Los detectives no encontraron nada sospechoso al revisar las grabaciones de las cámaras de Walmart, donde Bianca y su familia habían ido el día de su muerte. Examinaron cada movimiento que Bianca y su familia hacían, desde salir de sus coches hasta abandonar el estacionamiento. Los detectives descartaron la posibilidad de que alguien en Walmart persiguiera a Bianca y le disparara fatalmente. Después de todo, no se metió en ninguna pelea mientras compraba en Walmart. Simplemente compraron lo que necesitaban. Lo cargaron en el coche de Bianca y se fueron. Es posible que Bianca muriera como resultado de un incidente que ocurrió mientras conducía por la carretera hacia su casa. Cargamos todas las maletas en el coche de Bianca, explicó su madre, refiriéndose al Chevy Malibu 2009 que la familia compró en CarMax para su cumpleaños número 16. Bianca no pedía mucho, pero cuando lo hacía, pedía cosas grandes, como un coche, según su madre, quien añadió que Bianca había elegido el coche cuando recibió su permiso. Ella consiguió lo que quería. Michelle Robertson declaró: «No lo llamo consentido, lo llamo amado». Pero Bianca estaba dispuesta a trabajar por sus metas. Consiguió su primer trabajo en McDonald's a los 15 años. Dejó la comida rápida después de 2 semanas para trabajar como asistente dietético en la comunidad de jubilados White Horse Village, en el condado de Delaware. Michelle dijo que tiene una pila de cartas y tarjetas de residentes que amaban a Bianca. Poco después, la policía obtuvo las grabaciones de vigilancia del tráfico. No había cámaras cerca del lugar donde Bianca se salió de la carretera, pero había una a aproximadamente 1 milla de distancia. Veamos Google Maps. Aquí es donde Bianca se salió de la carretera. Como pueden ver, los 2 carriles se fusionan en uno en este punto. Cuando los investigadores vieron la grabación, descubrieron evidencia que confirmaba la historia de Bianca sobre un desacuerdo con el conductor de la camioneta roja. El video capturó sus coches conduciendo uno al lado del otro. Se están acercando al punto donde los 2 carriles se fusionan en uno. Quizás el conflicto surgió porque uno no cedió al otro. Conociendo el desenlace de la confrontación, los investigadores sospechaban que el conductor de la camioneta roja había disparado el tiro fatal. Desafortunadamente, las imágenes eran de baja calidad. Las matrículas de la camioneta estaban cubiertas, al igual que el rostro del conductor. Sin embargo, a partir de ese momento, el conductor de la camioneta roja fue el principal y único sospechoso de la muerte de Bianca Robertson. Los detectives necesitaban identificar a este hombre, pero todo lo que tenían en ese momento era una imagen borrosa. Ninguno de los familiares de Bianca conocía a alguien con una camioneta roja. La policía volvió a hablar con aquellos que estaban presentes en la escena del incidente y aquellos que llamaron al 911. Ninguno de ellos notó la matrícula de este coche. Amigos y demás, rangers jóvenes y viejos, demasiados para contar, han contactado a los Robertson en apoyo, comenzando con una vigilia 2 días después de su muerte. Han escuchado de maestros que han conocido a Bianca durante años. Bianca cambió mi forma de pensar sobre cómo enseñaría. Según un educador, Michelle Bianca era nuestra niña Salvemos al Mundo. Michelle confrontó a Bianca, diciendo que si un padre echaba a un niño, ella lo metería a escondidas en nuestra casa. Bianca podría decir algo como: «Mamá, ¿no querrías que alguien hiciera lo mismo por mí?». Bianca una vez vio un accidente de coche y le preguntó a su madre si podían detenerse y ayudar. Si notaba a alguien cenando solo, su primer pensamiento era invitarlo a la mesa familiar. Los investigadores determinaron la dirección del movimiento de la camioneta después del incidente, revisando las grabaciones de cámaras ubicadas más lejos de donde se estrelló el coche de Bianca. Necesitaban una grabación de mayor calidad para determinar la marca, modelo y matrícula del coche. La policía también pidió a los medios que difundieran información sobre la camioneta roja, con la esperanza de que el público pudiera ayudar a identificar a su propietario. Los detectives determinaron que tras un incidente, el conductor de una camioneta roja giró en Paoli Pike. Comenzaron a caminar por el vecindario, visitando casas y centros comerciales. Estaba buscando cámaras que pudieran haber grabado la camioneta. Descubrieron una cámara de vigilancia, y esta vez las imágenes eran de alta calidad.
Mientras analizaba la grabación, el detective notó una camioneta roja circulando por la carretera unos 5 minutos después de que los testigos llamaran al 911 para reportar un accidente que involucraba el coche de Bianca Robertson, pero no se pudo ver la matrícula. Además, no estaba claro si era el mismo coche o otro que coincidía con la descripción. Mientras los investigadores buscaban grabaciones adicionales y se movían de una puerta a otra, ocurrió otro avance en el caso. 2 días después del incidente, una mujer llamó a la policía y dijo que había visto el coche que estaban buscando. También vio el rostro de la persona que estaba detrás del volante. Esta mujer declaró que su camioneta roja la adelantó, se detuvo en la intersección de Pauli Pike y luego giró a la izquierda. Esta información fue crucial para la investigación porque limitó el área de búsqueda. Además, indicaba que la camioneta en este video no era el vehículo que estaban buscando, era simplemente una camioneta de aspecto similar. La mujer que contactó a la policía ayudó al artista forense a crear el retrato del sospechoso. Lo describió como un hombre blanco de entre 25 y 35 años, con cabello castaño y una barba de 3 días. La policía esperaba que alguien reconociera a esta persona y se lo informara. Presentaron el boceto del sospechoso a la familia de Bianca. Sin embargo, no conocían a nadie que se pareciera al retrato hablado. Los investigadores también comenzaron a sospechar que la muerte de Bianca era un crimen de odio. Sabiendo que la camioneta roja había girado a la izquierda en esta intersección, los detectives recorrieron las tiendas y casas de esta calle, con la esperanza de encontrar una grabación de alta calidad que pudiera responder algunas preguntas. Pronto, descubrieron lo que estaban buscando. El dueño de la casa, que está a menos de media milla de la intersección, proporcionó a la policía una grabación de una cámara de vigilancia apuntada a su entrada. Después de calcular el tiempo aproximado que tomaría llegar desde la escena del crimen, la policía localizó rápidamente el vehículo requerido. Aunque las imágenes eran de mejor calidad que las anteriores, el ángulo de visión impedía a los agentes de la ley identificar el vehículo o al conductor. La policía trabajó arduamente para encontrar otra grabación de la cámara a una distancia más cercana, y la suerte estuvo de su lado. Aunque no pudieron ver la matrícula, sí notaron las características distintivas del coche. El vehículo tenía una pegatina en la ventana del lado derecho, una abolladura vertical en la puerta del pasajero y daños en el capó. Estas características distintivas podrían simplificar enormemente la búsqueda de este vehículo. La policía quería agilizar el proceso. Como resultado, utilizan los medios de comunicación para solicitar la ayuda del público en general. Ofrecieron una recompensa de $5.00 por información que pudiera ayudarles a localizar el camión o a su conductor. Los investigadores estaban seguros de que alguien reconocería este vehículo en particular. 3 días después de que Bianca Robertson muriera, un abogado llamó a la comisaría y dijo que tenía un cliente que quería entregarse, mencionando la implicación de este en el incidente que resultó en la muerte de la joven de 18 años Bianca Robertson. Este incidente ocurrió el miércoles alrededor de las 5:30 p.m. Bianca Robertson. Tengo 18 años y me gradué recientemente de Westchester Rustin High School. Voy camino a la Universidad de Jacksonville. Todo su verano y su vida se pasaron frente a su amorosa familia. Ella estaba conduciendo por la Ruta 100. La Ruta 100 es una carretera de 2 carriles que se conecta con el ramal de la Ruta 100 a solo unos pocos kilómetros antes de fusionarse con la Ruta 202. Y donde se fusiona, se reduce de 2 carriles a 1. Esa es la misma incorporación que la gente en el sureste de Pensilvania realiza miles de veces al día. La gente de todo el mundo hace esto sin problemas. Pero el miércoles pasado, mientras Bianca se incorporaba de 2 carriles a 1, un hombre en una camioneta roja se unió a ella, y estaban compitiendo por posición, lo que lo irritó. Entonces sacó su arma y le disparó a Bianca en la cabeza. El conductor de la camioneta roja fue identificado como David Desper, de 28 años, de Pensilvania. Llegó a la comisaría con su abogado. Desper se negó a testificar, pero consintió en una búsqueda de su hogar. También les dijo dónde estaba su camioneta. Desper fue arrestado y acusado de matar a Bianca Robertson. La policía encontró la camioneta en el lugar indicado por las pegatinas de Desper en las ventanas laterales y las llantas dejaron claro que era el vehículo que estaban buscando. Durante una búsqueda en la casa de Desper, los investigadores descubrieron la pistola utilizada para disparar a Bianca Robertson en la cabeza. La policía estaba segura de haber encontrado al culpable. Sin embargo, el motivo de este crimen
era desconocido. El 7 de julio, más de 800 familiares, amigos y miembros de la comunidad con el corazón roto se reunieron en la iglesia bautista de San Pablo en el barrio de Westchester, a 25 millas al oeste de Filadelfia, para su servicio de despedida. Durante el servicio fúnebre, una pancarta de la iglesia decía: paciencia, amabilidad, bondad, ternura y autocontrol. Entre los que rindieron homenaje estaban sus hermanos, funcionarios de la escuela secundaria Bayard Rustin, donde se había graduado recientemente como jefa de admisiones de la Universidad de Jacksonville, donde estaba lista para inscribirse en el otoño, y amigos. Lo que surgió fue un retrato de una joven extraordinaria, con orador tras orador alabando sus brillantes y virtudes. En su elogio fúnebre, el pastor Wayne Crowe Sr. comparó al tirador con George Zimmerman y Michael Dunn. Zimmerman mató al adolescente negro Trayvon Martin en Florida en 2012. Zimmerman fue absuelto de asesinato en 2013. En 2012, Dunn disparó fatalmente a Jordan Davis, otro adolescente negro, en Florida. Una discusión verbal sobre la música en el coche del adolescente se intensificó cuando disparó contra el vehículo mientras se alejaba. Fue condenado y sentenciado a cadena perpetua más 90 años de prisión. La comunidad negra no se preocupa por si el asesinato de Bianca fue motivado por rabia o racismo. Todo lo que sabemos es que hemos perdido otra brillante joven estrella negra. El pastor anunció que otra buena hermana había fallecido. En el juicio de septiembre de 2018 le pidieron a David Desper que explicara su motivación para cometer el crimen. En lugar de responder a esta pregunta, pidió perdón a la familia Robertson. Los padres de Bianca no estaban ansiosos por enfrentarse a su presunto asesino. Rodney había ordenado camisetas con la cara de Bianca en el frente para que la familia y los amigos las llevaran mientras se reunían en el Centro de Servicios Gubernamentales del Condado de Chester. También tenían pulseras grabadas con las palabras Bianca Robertson, una rosa en el jardín de Dios, y una pancarta que decía justicia para Bianca Nicole Robertson, quien fue asesinada el miércoles 28 de junio de 2017. No estoy seguro de cómo reaccionaré cuando lo vea. Mi hija fue disparada por el hombre que sostenía el arma. Sé que no haré nada estúpido. Rodney afirmó que Desper simplemente le robó sus sueños. Él no tenía eso. Correcto. Michelle afirmó que no podía recuperarla. Necesito recuperarla. Y no puedo. Necesito consolarla, pero no puedo. Soy su madre y no puedo hacerlo mientras él esté aquí. Ella derramó más lágrimas y él pudo hablar con sus padres y abrazarlos. Él tiene 28 años. Ella es solo una adolescente, una niña. El fiscal sugirió que el embotellamiento fue causado por la falta de Bianca de ceder el paso a Desper cuando los dos carriles se fusionaron. Luego, bajó la ventana del lado del pasajero y apretó el gatillo, reconociendo las consecuencias de sus acciones. Desper huyó de la escena, dejando su camioneta con un amigo en Pensilvania e intentando huir a Delaware. Sin embargo, cuando su retrato hablaba y las características distintivas de su camioneta salieron en las noticias, decidió contratar a un abogado y entregarse. La policía investigó sus cuentas de redes sociales y entrevistó a sus amigos, pero no encontró evidencia de un crimen motivado por prejuicio. Como resultado, no acusaron al hombre de un crimen de odio. El fiscal de distrito Hogan agregó que no había evidencia de que supiéramos que esto era un crimen de odio o racial. Muchas personas no están de acuerdo con esa afirmación. Antes de la sentencia, la defensa describió a Desper como un joven inofensivo de 28 años, casi juvenil, que disfrutaba jugando con coches en su tiempo libre. Lo llamaron un niño grande y afirmaron que D.L. Desper esencialmente le dio al gobierno el caso al entregarse. Según la defensa, Desper estaba conduciendo a casa cuando un coche se le acercó inesperadamente. Tomó la pistola y le disparó. Afirmaron que no había ningún monstruo ni amenaza. Si eres un hombre de 28 años que conduce un coche con un arma de fuego cargada, no eres un niño grande, argumentó el fiscal Chris Miller. Resultó que la madre de Desper había compartido una publicación en Facebook sobre la policía que buscaba al hombre que mató a Bianca Robertson. Más tarde se dio cuenta de que era su propio hijo. Wendy Desper expresó su amor por la familia de Bianca y oró por ella. Pido disculpas por lo que hizo mi hijo. Ella dijo esto mientras su hijo sollozaba. Rodney Robertson luchó por hablar entre lágrimas mientras confrontaba al asesino de su hija. Mis preguntas al acusado son sencillas. ¿Por qué demonios disparaste a mi hija? Porque era joven y negra. Porque era una niña. Quería ser el primero en la carretera porque tuviste un mal día. Todos mis sueños para Bianca se estaban haciendo realidad, continuó, hasta el día en que el acusado asesinó a mi hija. Todo lo que tenía de Bianca eran mis recuerdos. David Desper se declaró culpable de privación de vida de tercer grado. El tribunal lo condenó a 40 años de prisión.
con la opción de solicitar libertad condicional en 20 años. La jueza Anne-Marie Whitcraft se secó las lágrimas mientras anunciaba la sentencia diciéndole a Desper: «No creo que tuvieras miedo. Creo que fue ira». La jueza del condado Anne-Marie Whitcraft impuso la sentencia máxima para ese nivel de homicidio, que oscilaba entre 20 y 40 años. Desper intentó apelar su sentencia, pero fue denegada. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.